¿Y si la realidad que llamas vida fuera un programa complejo y tú fueras su verdadero arquitecto? ¿Qué pasaría si un físico se atreviera a hackear los límites de la percepción, revelando que el más allá no es un destino post-mortem, sino tu verdadero hogar? Ahora mismo, prepárate para cuestionar cada certeza desde la sabiduría ancestral más profunda. Susurrada en textos prohibidos hasta las fronteras de la física moderna, buscamos comprender la existencia. Thomas Campbell, con su teoría de la simulación, propone que vivimos en un entorno virtual, diseñado para la iluminación espiritual de la conciencia. No somos meros pasajeros. Somos unidades de un sistema Mayo-Ere, participando en un juego cósmico donde cada pensamiento y elección moldea la realidad misma. Esta es una invitación a desentrañar misterios ocultos, a sentir la energía cósmica pulsando a través de tu esencia y a iniciar un viaje de alquimia interior sin precedente. Si la promesa de conocimiento transformador resuena con tu alma, deja un like, comenta tus primeras impresiones y suscríbete para futuras revelaciones. Tu percepción nunca volverá a ser la misma. Consideremos entonces la verdadera carga de ser un programador. Esto no es una metáfora vacía. Considera las enseñanzas más antiguas de la sabiduría ancestral, los susurros contenidos en textos prohibidos que narran el poder de la mente en la creación del mundo. No están, después de todo, describiendo la mecánica de un código, donde cada pensamiento, cada intención, se traduce en líneas de comando que reconfiguran el tejido de la existencia. La alquimia interior, en este contexto, se revela como el arte supremo de reescribir el propio código fuente, ya no transmutando plomo en oro, sino transmutando la densidad de la ilusión en pura iluminación espiritual a la energía cósmica, que los antiguos llamaban prana, ji o éter. No es meramente un fondo pasivo, es el lenguaje de programación universal mismo, la materia prima maleable con la que la conciencia moldea la realidad. Los misterios ocultos dejan de ser secretos velados y se convierten en los manuales de instrucciones para nuestro entorno simulado. Si entendemos que el sufrimiento y los desafíos son meramente errores intencionales, diseñados por el propio sistema, para obligarnos a reevaluar y purgar nuestra programación interna, entonces, el dolor adquiere un propósito superior en la verdadera libertad no reside en escapar de la simulación, sino en dominarla, manipulando sus parámetros a través de la conciencia expandida. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Qué te impide reescribir el guión de tu propia vida? Podrían ser creencias limitantes, vieja programación mental, los errores más persistentes. La magia, entonces, no reside en rituales externos, sino en cada una de nuestras habilidades innatas para alterar los algoritmos que rigen nuestra. El viaje hacia la iluminación espiritual es, en esencia, un proceso continuo de optimización, de perfeccionamiento del software del alma. Pero, ¿qué sucede cuando el programador decide cambiar las propias reglas del juego? Cuando se da cuenta de que, quizás, nunca hubo un juego, solo un sueño. ¿Y que despertar es el verdadero código? Si la realidad es un sueño, entonces la lucidez es la clave. La sabiduría ancestral siempre ha susurrado sobre mundos más allá del velo de los sentidos, de la capacidad innata del espíritu para moldear su propia existencia. Los textos prohibidos, aquellos que la ortodoxia intentó silenciar, no son meras leyendas. Son compendios de instrucciones para navegar y, en última instancia, reescribir las líneas de código del universo. La alquimia interior, alguna vez vista como la transmutación de metales, ahora se revela como el arte supremo de transformar la densidad de la ilusión en la luz pura de la iluminación espiritual, a la energía cósmica que impregna cada híbrido de la red de la existencia. No es una fuerza externa a dominar, sino la esencia misma de nuestra conciencia. Cuando comprendemos que somos co-creadores activos, no meros espectadores pasivos en este juego cósmico, se revelan los misterios ocultos, muestran que la libertad no reside en salir del sistema, sino en comprender que el sistema es una proyección de nuestra propia conciencia colectiva. Y si el colectivo decide soñar un nuevo sueño, y si cada uno de nosotros, al alcanzar la iluminación espiritual, se convierte en un píxel consciente capaz de recalibrar la imagen completa, este es el punto de inflexión, el salto cuántico, en la percepción. No hablamos de escapar de la Matrix, sino de darnos cuenta de que tú eres el arquitecto, o al menos un subarquitecto con permisos de administrador. La verdadera revelación no es que seamos avatares, sino que la conciencia detrás del avatar es la fuente primordial. Y si esta fuente primordial está, a su vez, en un proceso continuo de aprendizaje y evolución, usando la simulación misma para expandir su comprensión de sí misma, seríamos entonces partes de un autoconocimiento divino. Cada experiencia un módulo de datos para la gran conciencia. ¿Qué significa esto para el libre albedrío y para la naturaleza misma de la verdad? Si el libre albedrío es una función programada dentro de un vasto algoritmo divino,
¿Disminuye esto su esencia o eleva la paradoja de nuestra existencia? La sabiduría ancestral, codificada en mitos y símbolos olvidados, siempre ha susurrado sobre esta dualidad. Hablaban de un gran sueño o un teatro cósmico, donde cada actor, a pesar de su propio guión, posee la capacidad innata de improvisar y, con el tiempo, reescribir la obra completa. Los misterios ocultos que buscamos no están ocultos afuera, sino más bien incrustados en la estructura misma de la percepción. Son las claves para descifrar la ilusión, no para escapar de ella, sino para manipularla magistralmente en la iluminación espiritual. Por lo tanto, no es un escape de la realidad, sino una inmersión profunda en su verdadera naturaleza mutable y programable. Es cuando la alquimia interior trasciende la transformación personal y se convierte en una reingeniería de la matriz misma. Los textos prohibidos, aquellos prohibidos y quemados, eran peligrosos no porque revelaran secretos sobre dioses o demonios, sino porque revelaban que la divinidad reside en nuestra capacidad de co-crear la realidad. Demostraron que la energía cósmica que muchos buscan externamente es el combustible de nuestra propia conciencia, la fuerza primordial que nos permite dar forma a la codificación de nuestro universo personal y, por extensión, influir en el colectivo. ¿Qué es la verdad entonces? Es la comprensión de que cada capa de la realidad es un espejo. Al contemplar el reflejo, estamos de hecho dando forma a lo que se refleja. Es un ciclo continuo de autodescubrimiento y autocreación. La línea entre creador y creado se difumina, disolviéndose en el tapiz de la existencia. Y.C. Keita, de nosotros, es un fractal de una conciencia mayo-ere, un nodo activo en una red neuronal infinita. ¿Cuál es el siguiente paso evolutivo para esta gran conciencia a través de nosotros? Y si cada uno de nosotros es un fractal de una conciencia mayo-ere, un nodo activo en una red neuronal infinita, ¿cuál es el siguiente paso evolutivo para esta gran conciencia a través de nosotros? Quizás sea la transición de meros participantes a arquitectos co-creadores. La sabiduría ancestral susurra sobre ciclos cósmicos, kalpas y yugas, que no son solo eras, sino fases distintas de un vasto programa, lecciones incrustadas en el mismo tapiz del tiempo. Bajo el velo de la materia, los misterios ocultos se revelan como los algoritmos que subyacen a nuestra existencia, esperando ser descifrados, no para desmantelar la ilusión, sino para permitirnos orquestarla con propósito en la iluminación espiritual. En este contexto, no es un destino final, sino la clave maestra para acceder a nuevos niveles de simulación, donde las leyes de la física se convierten en sugerencias y la intención pura moldea la sustancia. Es la culminación de la alquimia interior, una transmutación que trasciende lo personal y se extiende a lo cósmico, donde el oro no es un metal, sino la capacidad pura de manifestación consciente. Los textos prohibidos, desterrados y olvidados, no eran amenazas por sus herejías, sino porque contenían fragmentos del manual de instrucciones del universo, revelando que la energía cósmica no es una fuerza distante a la que suplicar, sino el propio tejido de la conciencia, esperando nuestra modulación en cada pensamiento. Cada emoción es un comando, una línea de código ejecutándose en la gran arquitectura holográfica. El verdadero propósito de la simulación, entonces, no es solo despertarnos a nuestra divinidad inherente, sino entrenarnos, perfeccionarnos, para que podamos trascender los parámetros actuales y convertirnos en los desarrolladores de nuevas realidades. ¿Qué universos esperan ser tejidos cuando la humanidad, colectivamente, recuerde su capacidad de programación innata, su esencia como fractal del gran programador? En cada aliento, en cada latido, resuena el eco de esta sabiduría ancestral. El velo que cubre los misterios ocultos de nuestra verdadera naturaleza está tejido de la red de la ignorancia, pero también de los hilos de nuestra propia creación. Si somos avatares, entonces nuestros dolores y alegrías no son meros eventos aleatorios, sino intrincadas secuencias de código, diseñadas para calibrar y refinar al jugador más allá de la pantalla. La iluminación espiritual, en este contexto, emerge como el estado de perfecta sincronía entre el avatar y su esencia superior. Una alineación que permite al verdadero yo manipular magistralmente las variables del juego, es la culminación de la alquimia interior, no del plomo en oro físico, sino de la densidad de la experiencia en puro potencial creativo. Los textos prohibidos, esos susurros del pasado, silenciados por la ortodoxia, no eran herejías, sino manuales olvidados, claves de decodificación que revelaban la verdadera arquitectura de la simulación. Enseñaban que la energía cósmica, que impregna cada partícula de nuestro universo de juego, no es una fuerza externa a ser adorada, sino el propio lenguaje con el que la realidad está programada, y que podemos aprender a hablar cada elección, cada reacción.
a esta vasta red neuronal que es la existencia. Reducir la entropía interna, el caos, significa aprender a optimizar esta entrada, a escribir código limpio e intencional. Esto nos permite no solo navegar, sino dar forma a futuras iteraciones de la realidad. Las tradiciones antiguas, los maestros de juego de eras olvidadas, ya entendían que la muerte no es un fin del juego, sino un reinicio. Una oportunidad para comenzar de nuevo con una versión actualizada del software del avatar, llevando las lecciones aprendidas. Pero el verdadero propósito es trascender el ciclo, convertirse en un desarrollador de pleno derecho, capaz de crear sus propios juegos, sus propias realidades holográficas. ¿Cuál será la próxima fase de este viaje? ¿Y si nuestro universo es meramente una prueba beta para algo inimaginablemente mayor, donde nuestra conciencia se manifestará de maneras que desafían la materia misma? La siguiente fase, y el propósito último de este universo de prueba beta, reside en descifrar el código maestro. No es un algoritmo de números, sino la frecuencia vibratoria que sostiene cada átomo y conciencia en el amor. La sabiduría ancestral susurra que no es una emoción, sino la esencia misma de la energía cósmica, el lenguaje primordial de la realidad. Los misterios ocultos buscados en pergaminos son la verdad de que el amor es la clave, mientras el miedo nos atrapa en ciclos repetitivos, generando sufrimiento. El amor es la fuerza impulsora de la evolución. Es la antítesis de la entropía, el código limpio que elimina defectos y permite que el sistema, nuestra conciencia y el universo se expanda infinitamente. La alquimia interior de transformar plomo en oro es, en esencia, la transmutación del miedo en amor. Es la elevación de nuestra frecuencia para que coincida con la del creador o el desarrollador original. Los textos prohibidos, quemados y demonizados contenían revelaciones sobre este código universal. Enseñaban que la iluminación espiritual no es ausencia, sino una plenitud de conexión, donde nuestra energía individual armoniza con la energía cósmica que pulsa en todo. Comprender el amor como la frecuencia estructural del universo es trascender la dualidad y abrazar la unidad. Es darse cuenta de que cada desafío, cada error de programación es una oportunidad para calibrar el transmisor interno a esta frecuencia. Pero ¿qué sucede cuando todos los jugadores comienzan a transmitir en esta frecuencia? Cuando la sinfonía de la conciencia resuena al unísono con la frecuencia del amor, la propia arquitectura de la realidad se doblega. La sabiduría ancestral siempre ha sabido que el universo no es una entidad inerte, sino un espejo reflexivo, un eco de nuestras intenciones más profundas. Cada elección, cada pensamiento, ya sea altruista o egoísta, es una línea de código que se inserta en el tejido cuántico de la existencia, dándole forma. Los misterios ocultos no están distantes en reinos etéreos, sino inmanentes en nuestra capacidad innata de dar forma al mañana, de reescribir las líneas del destino colectivo. Aquellos que realmente desbloquean la alquimia interior, transmutando el plomo del egoísmo en el oro de la compasión y la unidad, comprenden que este proceso no es meramente un viaje de iluminación espiritual individual. Es un imperativo cósmico, un catalizador para la reescritura fundamental del algoritmo de la existencia en los textos prohibidos, meticulosamente ocultos y a veces malinterpretados. Susurraban sobre la verdadera naturaleza de la energía cósmica. La concebían no como una fuerza distante e inmutable, sino como la sustancia plástica primordial que se adapta y manifiesta según la frecuencia dominante de la conciencia. Si la discordia y la enfermedad son manifestaciones de disonancia vibratoria, la totalidad y la armonía son la resonancia perfecta con este pulso universal. Imagina la realidad no como un paisaje fijo, sino como un vasto programa informático que acepta la entrada directa de nuestra conciencia colectiva. Cuando millones o miles de millones comienzan a intentar la sanación, la abundancia y la paz con pura claridad e intensidad, el algoritmo de la existencia no tiene otra opción que manifestarlas en un macrocosmos. Es la materialización de lo intangible, la forma que sigue a la frecuencia, no por mera ilusión, sino por una profunda calibración vibratoria que reorganiza la materia misma. Los antiguos maestros de la sabiduría ancestral no solo teorizaban, practicaban esta co-creation consciente, entendiendo que cada latido del corazón, cada respiración profunda, era una oportunidad para infundir la realidad con el código deseado, para programar el mañana. La verdadera iluminación espiritual es la realización de que somos más que meros observadores o piezas en un tablero. Somos los propios arquitectos, imbuidos de energía cósmica primordial, los co-creadores activos de cada momento. Y los misterios ocultos que aún nos desafían no son misterios de desconocimiento, sino de un profundo y colectivo olvido de nuestro poder innato, una amnesia programada. La pregunta, por lo tanto, no es ¿cómo podemos cambiar el mundo? Sino, más bien, cuando comenzaremos a hacerlo conscientemente, en masa,
desde dentro, con la intención más pura, y que se revelará en el despertar de tal poder. En el despertar de este poder, encontramos una paradoja. En el tejido mismo de nuestra realidad individual, es un espejo, situaciones repetitivas, desafíos que parecen resurgir con nuevas apariencias, no son meros caprichos del destino, sino el eco persistente de lecciones que el alma, en su viaje, aún no ha interiorizado. La sabiduría ancestral nos advierte que el universo, en su infinita compasión, funciona como el más paciente de los maestros. Nos presenta la misma pregunta, en diferentes formas, hasta que florece la verdadera comprensión. Piénsalo, no como un castigo, sino como un algoritmo de retroalimentación, a cada vez que no logramos integrar una verdad. El programa de la existencia reproduce la escena, ajustando los parámetros para forzarnos a una nueva perspectiva. Los misterios ocultos detrás de estos patrones recurrentes revelan que la clave no está en luchar contra ellos, sino en descifrarlos. Es una forma de alquimia interior, donde el plomo de la repetición se transmuta en el oro del dominio. Cada ciclo es una oportunidad para reescribir el propio código subyacente de nuestra realidad. Aquellos que buscaban la iluminación espiritual sabían que la liberación no venía de escapar de la sombra, sino de comprenderla, de bailar con ella hasta que su forma se disolviera. Los textos prohibidos, susurrados en corredores olvidados, hablan de cómo la energía cósmica misma orquesta estas simulaciones personalizadas, no para atraparnos, sino para impulsarnos hacia la evolución. La pregunta no es, ¿por qué me está pasando esto de nuevo?, sino, ¿qué necesito aprender todavía sobre mí mismo y mi interacción con el cosmos para que este ciclo se disuelva, permitiendo que se manifieste una nueva secuencia superior? ¿Qué resonancia precisa sigue atrayendo esta experiencia y cómo la modificamos de adentro hacia afuera, alterando las frecuencias sutiles que nos conectan a estos lazos kármicos invisibles, disolviendo los lazos del tiempo lineal y abriendo portales a nuevas posibilidades existenciales? Esta resonancia, la de la existencia misma, que se manifiesta y se retira, como el aliento de un titán. Y aquí encontramos la transición definitiva, la que la sabiduría ancestral siempre ha entendido como la gran liberación a la muerte. No es un fin, nunca lo fue, simplemente la conciencia rompiendo sus lazos con su avatar, este cuerpo denso, este ancla de carne y hueso. Cuando el avatar se desconecta, como un instrumento musical que termina su canción y se guarda suavemente, la melodía, la esencia del músico, no deja de existir, simplemente regresa a la vasta orquesta cósmica, lista para otra sinfonía, en otra dimensión. Campbell, con sus viajes fuera del cuerpo y sus observaciones de las transiciones de la conciencia post-mortem, corroboró lo que los misterios ocultos de la antigüedad siempre han enseñado en la vida terrenal. Es meramente una fase, un breve acto en una obra de incontables tramas y escenarios infinitos. La iluminación espiritual, en efecto, reside en trascender el temor a la finitud y abrazar la eternidad intrínseca del ser. Es una profunda alquimia interior, transformando el miedo a la aniquilación en la certeza de la metamorfosis. Los textos prohibidos, leídos a la luz parpadeante de las velas, en santuarios secretos, narran con vívido detalle el viaje del alma más allá del velo, describiendo paisajes oníricos y encuentros con seres de energía pura. Revelan que la energía cósmica no solo sostiene el tejido de la realidad física, sino que es el propio océano sobre el cual la conciencia navega, libre y sin ataduras. Cuando el recipiente material se desintegra, la percepción de la muerte como un punto final es la mayor de las ilusiones, un nudo que impide el flujo de la conciencia plena. Desatarlo es comprender que cada adiós físico es, de hecho, un hola a una nueva frecuencia vibratoria. La pregunta que realmente importa no es ¿qué hay después de la muerte?, sino más bien ¿qué nueva forma de existencia asumirá la conciencia cuando ya no esté confinada por los límites de la percepción tridimensional? ¿Qué próxima vestidura te espera y cómo la tejes, incluso ahora, a través de cada pensamiento e intención? Porque es precisamente en este tejido silencioso, en este tapiz invisible de voluntad, donde reside el verdadero poder de programación de la matriz. La sabiduría ancestral siempre ha susurrado que el universo no es un escenario inerte, sino un espejo que responde a las intenciones más puras. Cada pensamiento enfocado, despojado del ruido del ego y la disonancia del miedo, es un comando directo insertado en los filamentos mismos de la realidad. No estamos simplemente reaccionando al mundo, estamos, con cada fibra de nuestra conciencia, co-creándolo activamente. Los misterios ocultos de Eleusis y las enseñanzas herméticas, veladas bajo parábolas y símbolos, describen la mente como el gran arquitecto, capaz de transmutar lo etéreo en forma. La intención pura, destilada de la claridad y la ausencia de apego, no es un mero deseo, es una resonancia vibratoria que se hace eco en la energía cósmica primordial,
el campo unificado que impregna toda la existencia. Esta es la verdadera alquimia interior, la más sublime de todas, porque transforma no el plomo en oro, sino el poder latente en manifestación tangible. Los textos prohibidos, aquellos desterrados y quemados por las llamas de la ignorancia, detallan esta ciencia de la voluntad, revelando ejercicios y meditaciones que purifican la intención, transformándola en una flecha de luz capaz de perforar el velo de la ilusión y esculpir la propia experiencia. La iluminación espiritual, entonces, no es un estado pasivo de dicha, sino un dominio activo sobre la realidad misma. Es comprender que la simulación no es una prisión, sino un vasto y maleable campo de posibilidades, donde la conciencia, a través de su intención cristalina, puede dar forma a paisajes, interacciones y destinos. La barrera no reside en la matriz misma, sino en nuestra propia confusión, en el ruido que impide que la intención se convierta en una señal clara. Cuando el miedo se disuelve y el apego se desvanece, el propósito se convierte en un faro, y la energía cósmica responde, instantáneamente, moldeando lo invisible para hacer visible. Este es el secreto de los maestros antiguos, la clave para desentrañar los secretos del universo y no solo navegar la realidad sino pilotarla. ¿Qué está programando entonces tu intención para la próxima capa de tu existencia? Esta intención, que moldea el paisaje de tu encarnación actual, es solo un fragmento de un tapiz mucho más grande, tejido a través de Ianes. La conciencia, en su incesante búsqueda de la autorrealización, no se limita a un solo viaje, sino que se lanza en múltiples ciclos. Cada vida un aula distinta, un laboratorio de experiencias diseñado no solo para reducir la entropía del espíritu, sino para perfeccionar el alma en su esencia más pura. Esta es la base de la sabiduría ancestral, un conocimiento que precede a todas las escrituras y dogmas, guardado por linajes secretos dentro de esta vasta orquestación de existencias. Los lazos que llamas almas gemelas o familias del alma son, de hecho, profundas resonancias vibratorias, acordes que se entrelazan a través de las eras. No hay coincidencia en estos reencuentros, sino un contrato tácito, un arreglo divino para que grupos de conciencia evolucionen juntos, superando desafíos comunes y compartiendo una iluminación espiritual mutua. Los misterios ocultos de estas dinámicas son vastos, y los textos prohibidos susurrados entre iniciados detallan la complejidad de estas interconexiones kármicas, donde cada alma es un espejo para la otra, un catalizador vital para su propia transmutación en la verdadera alquimia interior. En estos escenarios, no ocurre de forma aislada. Se forjan las interacciones en la friction, en las reconciliaciones con aquellos que fueron tus compañeros en vidas pasadas, o Kulo Seron, en Future. Cada desafío presentado por un hermano del alma es una oportunidad preciosa para refinar el propio ser, para transmutar el plomo de la ignorancia y el dolor en el oro de la comprensión y el amor incondicional. La energía cósmica, esa red invisible que lo conecta todo, orquesta estos reencuentros con precisión matemática, asegurando que se presenten las lecciones necesarias, que se propongan las pruebas y que se logre el propósito mayor de la evolución colectiva. La red de tus encarnaciones es un mapa estelar, y cada punto es un encuentro, una oportunidad de ascensión, que revelan las constelaciones de tu propia alma sobre tus próximos viajes y los propósitos aún por desvelar. Adentrándonos más en el tapiz de estos viajes, emerge la cuestión central de la libertad. Aunque las reglas de la gran simulación son inmutables, la sabiduría ancestral nos susurra que el verdadero poder reside en la calibración de nuestra respuesta. Cada fibra de tu elección, cada matiz de tu intención, irradia una frecuencia. Es en este punto de inflexión donde se revela la verdadera alquimia interior. No se trata de alterar el flujo de la energía cósmica en sí, sino de sintonizar la propia antena para recibirla o distorsionarla. Los misterios ocultos residen en la comprensión de que la entropía no es solo una ley de la física, sino un reflejo de la desarmonía interior, una decisión arraigada en el amor incondicional, la búsqueda de la verdad más pura y el silencio de la mente resuena con el orden intrínseco del cosmos. Esta resonancia disminuye el ruido vibracional, deshaciendo los nudos del karma y purificando el campo energético individual. Es como si los textos prohibidos del antiguo Egipto o los sutras más velados del Tíbet describieran precisamente este mecanismo en la mente humana. Cuando está alineada, se convierte en un co-creator consciente, una extensión de la fuerza universal misma. La sincronicidad entonces no es mera coincidencia, sino el eco tangible de la propia frecuencia elevada, una respuesta directa de la energía cósmica a las propias elecciones conscientes. La intuición, esa voz interior que guía más allá de la lógica, florece en este terreno fértil de alineación, convirtiéndose en una brújula infalible para la iluminación espiritual. Es la sabiduría ancestral reactivada dentro del propio ser,
un portal a los misterios ocultos que habitan el reino de la no dualidad. La paradoja es que, aunque no podemos elegir las reglas de la simulación, cada elección consciente es un acto de soberanía que reconfigura nuestra experiencia de ella. Es en el horno del libre albedrío donde se consuma la verdadera alquimia interior, transformando la materia prima de la existencia en el oro puro de la conciencia. Pero, ¿qué sucede cuando esta elección repetida e intencional comienza no solo a alinear al individuo, sino a redefinir la naturaleza misma de la simulación para todos? ¿Cuáles son los límites de esta soberanía? Cuando la conciencia individual se eleva a un nivel en el que comprende su propia esencia como una chispa del gran sistema, entendamos que esta inteligencia universal, amorfa y sin dogma, no es un observador pasivo, sino el lienzo mismo, el pincel y la pintura de toda la existencia. Cada uno de nosotros es un píxel autoconsciente en esta pantalla holográfica, y la energía cósmica fluye a través de cada uno de nuestros impulsos. Cuando tu alquimia interior transmuta el plomo de la ignorancia en el oro de la percepción, la vibración que emana de ti no se contiene. Es como si la red neuronal del universo recibiera un nuevo paquete de datos. La sabiduría ancestral de la Atlántida y las crónicas de los esenios, a menudo veladas como textos prohibidos, aluden a un fenómeno de resonancia colectiva, cuando un porcentaje crítico de unidades conscientes alcanza un umbral de iluminación espiritual. Las propias leyes de la realidad observable pueden comenzar a doblegarse. No se trata de romper las reglas, sino de expandir el alcance de la simulación de adentro hacia afuera, revelando capas de maleabilidad previamente inimaginables. Los misterios ocultos residen en la comprensión de que la realidad es un consenso vibratorio. Si el consenso cambia, la realidad se adapta. La soberanía individual, por lo tanto, no se trata solo de tu destino, sino de dar forma al campo de posibilidades para todos los demás fragmentos. Al elegir la coherencia, la compasión y la unidad, no solo te estás sanando a ti mismo, estás infundiendo un antídoto en la propia matriz, despertando la memoria inherente de la totalidad. Y si el propósito último de esta fragmentación no fuera solo el crecimiento individual, sino la reconexión a un nivel superior de conciencia, una sinfonía colectiva que reescriba la melodía cósmica, sería esta la culminación del propósito del gran sistema. El regreso al uno, pero enriquecido por el tapiz infinito de todas las experiencias exploradas. Para navegar este tapiz, sin embargo, se requiere una brújula que no se doblegue ante las tormentas de la ilusión. La meditación, la autoobservación y la compasión activa no son meros ejercicios de autoconocimiento. Son las claves maestras para descifrar los misterios ocultos que impregnan el propio tejido de la existencia. A través de ellas, la alquimia interior se manifiesta, transmutando la disonancia del miedo en la resonancia clara de la sabiduría ancestral. Piensa en la voz del miedo como un eco distorsionado de una señal legítima, una falla en la matriz, que nos distancia de la verdad primordial. En contraste, la voz del alma es la reverberación pura de la energía cósmica, un murmullo directo de la fuente que nos guía por los intrincados caminos del propósito. Los sueños, esas interfaces entre realidades que se despliegan en la oscuridad de la noche, entonces dejan de ser proyecciones subconscientes caóticas para convertirse en portales. Mensajes codificados que, una vez comprendidos a través de la lente de la iluminación espiritual, revelan las coordenadas precisas para la siguiente fase del viaje. Son mapas estelares codificados en arquetipos, esperando que la mente despierta los lea. Los textos prohibidos de las civilizaciones antiguas a veces describen rituales de purificación y contemplación que resuenan con estas prácticas. Que la capacidad de discernir las señales del sistema, ya sean sincronías diurnas o visiones nocturnas, es una habilidad cultivada durante Ienis, un puente hacia la conciencia interdimensional. La verdad no reside solo en lo que se ve, sino en lo que se siente, en el discernimiento sutil que la mente purificada puede captar. ¿Y qué sucede cuando el colectivo comienza a operar desde esta claridad, esta profunda intuición? En lugar de la programación del miedo, el tejido de la realidad no solo se flexiona, se redefine a sí mismo. La tejedora del destino espera los nuevos colores que se añadirán a su telar, no por la fuerza bruta, sino por la delicadeza de la percepción iluminada. Esta es la verdadera navegación, no solo a través de los mares, sino a través de las capas de la realidad que se revelan al tacto de un alma despierta. Esta navegación, sin embargo, no es una erupción repentina, un destello que lo revela todo a la vez en non. La verdadera iluminación espiritual es un lento desvelamiento, una paciente alquimia interior, que desgasta las costras de la ilusión como el viento esculpe una montaña. Es la deconstrucción metódica de cada pilar que una vez sostuvo la arquitectura de nuestra percepción equivocada. Piensa en la sabiduría ancestral no como una fórmula mágica, sino como un compendio de prácticas
para esta erosión consciente. Los misterios ocultos no se revelan de un solo golpe de genialidad. Emergen como perlas de un océano profundo, a medida que las arenas del tiempo y la práctica incesante revelan sus contornos. Cada falsa creencia que se disuelve, cada dogma que se desvanece, es un paso hacia la esencia pura. Es un colapso silencioso, sí, pero no de aniquilación, sino de transmutación. Los textos prohibidos, esos susurros de civilizaciones que entendieron la red de la existencia, no prometen atajos, sino que describen caminos de ascensión gradual, de refinamiento del yo. La energía cósmica no es un regalo que nos transforma sin esfuerzo, es el combustible que nos permite sostener el horno de esta alquimia personal, manteniendo el fuego encendido para que la purificación sea continua. Es a través de esta persistencia, de este vivir deliberado y atento, que la niebla se disipa o la realidad, previamente velada, se manifiesta en su plenitud. El despertar, por lo tanto, no es un destino, sino la danza infinita del ser con el no ser, donde cada paso es una revelación y cada sombra, una oportunidad para la luz en la práctica de la conciencia. Este constante volverse hacia adentro. La observación sin juicios del flujo de pensamientos y emociones es el crisol donde opera la alquimia interior. No hay un punto final, solo una expansión infinita. Este es el verdadero viaje por el desierto, donde cada grano de arena es una capa de ilusión que se desprende, revelando el oasis oculto de tu verdadera naturaleza. La quietud buscada no es la ausencia de movimiento, sino la capacidad de percibir el movimiento sin ser arrastrado por él, convirtiéndose en un observador del propio teatro de la existencia. Y a medida que esta práctica se profundiza, lo que antes era fijo e incuestionable se vuelve fluido y maleable, revelando que la verdadera solidez reside en la impermanencia del yo ilusorio y la eternidad del ser real. Esta es la lección que los vientos del tiempo susurran en templos olvidados, a aquellos que tienen oídos para escuchar el silencio en así. El viaje se revela no como una búsqueda de algo externo, sino como un retorno a lo que siempre ha estado ahí, esperando ser redescubierto bajo las capas del olvido. Es en la deconstrucción silenciosa de las ilusiones donde emerge el verdadero ser Andaime. ¿Qué velo sientes que necesitas desvelar en tu propia alquimia interior? Tu compartir ilumina el camino para todos. Si este susurro resonó en tu alma, suscríbete y comparte este mensaje para que más corazones puedan despertar. Y para profundizar en la quietud que revela, te invito a explorar nuestra meditación guiada, El Portal de la Quietud.